Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Te saludo en este inicio de semana, ya la segunda semana del tiempo cuaresmal. El día de hoy celebramos la consagración de la Catedral de San Pedro Apóstol. Y precisamente el Evangelio nos habla cuando Jesús dedicó su iglesia o dejó a cargo a San Pedro, nuestro primer dirigente, nuestro primer papa. Sin embargo, es importante analizar la primera pregunta del Evangelio: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El día de hoy, en nuestra actualidad, si Jesús se presentara alrededor de cada uno de nosotros, frente a nosotros, ¿qué le contestaríamos nosotros a Jesús? ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿qué representa Jesús? No solamente en tu vida, sino en la humanidad. Porque una cosa es responder que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Todopoderoso. Y otra cosa es creerlo y llevarlo en nuestro testimonio. Es muy diferente contestar por inercia o por lo que nos han enseñado nuestros padres a contestar por un testimonio, por una experiencia viva. Pedro le contestó con seguridad porque Pedro aprendió a conocer a Jesús. Pedro era un hombre muy temeroso. Era un apóstol que a lo mejor, si lo pudiéramos abreviar de alguna manera o identificar, era el apóstol donde regía el miedo. Era un hombre muy temeroso. Sin embargo, el conocer a Jesús le abre un nuevo panorama. Él se abre a la vida. Él abre no solamente su pensamiento, sino también abre su corazón. ¿Para qué? Para que el conocimiento pudiera entrar y para que Dios pudiera habitar en él. Fue un proceso que él vivió al lado de Jesús, porque él no entendía cuando Jesús empezaba a predicar, cuando Jesús empezaba a sanar, cuando Jesús hablaba de amor, de perdón, de que tenemos que perdonar a nuestros hermanos en todo momento, pasara lo que pasara. Él no alcanzaba a comprender. Incluso cuando Jesús hablaba de su pasión, muerte y resurrección, cuando Jesús hablaba que llegaría el día en que Él ya no estaría físicamente con ellos, pero que les enviaría el Espíritu Santo, Pedro no comprendía. A lo mejor en ocasiones era reservado y se guardaba, pero había muchas cosas que él no comprendía.
Pedro de alguna manera se sentía muy ligado a Jesucristo. Sentía una conexión muy especial. Sin embargo, tampoco comprendía aquellas palabras cuando Jesús le dice que él le iba a negar en 3 ocasiones. Y no lo entendía porque Pedro se consideraba un apóstol fiel. Se consideraba un apóstol valiente. Se consideraba un apóstol dispuesto a luchar y entregar la vida por el Evangelio. Pero cuando empezó él a observar, él y los demás discípulos, la persecución que estaba viviendo Jesús, cuando vieron la presión de Jesús, cuando vieron cómo se estaba manifestando todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él, para lo que Él les había preparado, entró el miedo. Entró el miedo en ocultarse. Pedro no negó a Cristo porque dudara que era el Hijo de Dios. Pedro no negó a Cristo porque negara de dónde provenía todo lo que él había aprendido. Nunca negó los milagros que Dios había hecho por medio de las manos de Jesucristo. Pedro negó a Jesucristo por el miedo a ser aprendido y a sufrir el martirio que estaba por sufrir Jesús. Sin embargo, todo estaba escrito conforme a la voluntad del Padre. Pedro tenía que cumplir con esa misión de negar a Cristo para que se cumpliera la palabra de Dios. A lo mejor en ese momento él no lo entendía. Y claramente después, cuando canta el gallo y se da cuenta que se ha cumplido lo que Jesús le dijo, entra en llanto, entra en arrepentimiento. Es cuando a él realmente le cae toda la emoción de lo que él de alguna manera había hecho. Había negado al Hijo de Dios cuando él le había acompañado en toda su vida pública, en toda su predicación, cuando había estado presente en cada uno de los milagros que Jesucristo había hecho. Sin embargo, Jesús los estaba preparando mediante su martirio. Jesús estaba preparando no solamente a Pedro, sino a cada uno de los discípulos. Le estaba presentando lo que venía. Porque Él se los dijo una y otra vez. Los perseguirán, los llevarán a los tribunales, pero el Espíritu Santo les guiará y les dirá qué tienen que decir y qué no tienen que decir. Si nosotros nos adentramos a la vida de cada uno de los apóstoles, cada uno de ellos tenía una vida antes de Jesús. Claramente y humanamente, una vida de pecado, una vida de debilidad, una vida que no les hacía sentirse plenos. Sin embargo, cuando tienen ese encuentro único con Jesucristo, su vida cambia. Viene una transformación del ser. Viene una transformación porque conocen el amor de Jesucristo, porque conocen el perdón, porque conocen la caridad, porque conocen que para Jesús es más importante sanar aquella enfermedad, sanar aquel corazón que cualquier ley. Conocen el amor de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, en la vida de cada uno de los apóstoles de Jesús, encontramos un antes de Cristo y un después de Jesucristo. Cada uno de ellos estuvo dispuesto a dejarse transformar por las manos del alfarero. Cada uno de ellos estuvo dispuesto a dejarse guiar por el báculo del buen pastor, que es Jesucristo. Y entonces viene el testimonio de vida. Al escuchar la historia de cada uno de los apóstoles, podremos observar que cada uno de ellos murieron en martirio.
murieron en el dolor y murieron derramando la sangre por Jesucristo, por el Evangelio. Así como Jesús murió derramando su sangre por cada uno de nosotros, por la redención de nuestros pecados, los apóstoles derramaron también su sangre en el martirio por vivir el Evangelio, por predicar a Cristo, por corresponder a lo que Él había hecho en sus vidas. Y es por eso que el día de hoy el Evangelio nos invita a ser templos vivos de Jesucristo. Nos invita a ser pastores. A ti, que eres sacerdote, te invita a proteger a tu rebaño. Te invita a guiar a tu rebaño, a sanar a tu rebaño, a no dejar solos aquellas pequeñas ovejas que por algún motivo se han alejado de la iglesia. A ti, como padre, como madre de familia, Dios te invita a apacentar a tus ovejas. A esos hijos que te han sido concedidos, a esos hijos que te han sido confiados para que les dirijas en su vida. No dejarlos solos, sino salir a su encuentro. Salir con ese amor que salía el padre cuando esperaba en la puerta aquel hijo pródigo a que regresara. Hoy no solo te invita como papá o mamá de familia que salgas a esperar que tu hijo regrese, sino que te invita a salir como aquel buen pastor que deja las 99 ovejas para ir en búsqueda de la que se encuentra perdida, de la que se encuentra vulnerable, de la que se encuentra en el dolor del mundo. A lo mejor en las drogas, a lo mejor en el alcoholismo. Hoy te invita a que tomes tu papel como pastor y que salgas al encuentro de las ovejas que te han sido confiadas. A ti que has sido bautizado por el Espíritu Santo y por el agua, te invita a que el día de hoy renueves ese voto de confianza que Dios te ha dado por el bautismo, a ser sacerdote, profeta y rey. Te invita a que a ti también, que te ha dejado esta misión de evangelizar, a que tú también seas ese pastor que la gente necesita, que prediques la palabra, que prediques que el reino de Dios ya está cerca, que prediques como lo hacía ayer en el Evangelio: el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hoy nos invita a que seamos partes de ese cuerpo místico de Cristo. Te invita a que seas parte de esta iglesia que ha sido fundada por Jesucristo y que no puede perecer, que tenemos que cuidarnos unos a otros, que tenemos que fortalecernos unos a otros y salir al encuentro de esos hermanos que han desviado su camino, esos hermanos que se encuentran heridos, que se encuentran fatigados, y acercarlos a la única fuente, que es Jesucristo. Hoy es momento de unidos responderle a Dios con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mi adversario. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es tu pastor, nada te faltará si tú realmente te entregas a su plan de salvación.
Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Deseo que tengas un bendecido inicio de semana. Paz y bien, y vamos para adelante con Dios y Jesucristo por delante.